Hola, bienvenidos todos a este conversatorio sobre Rodolfo Enrique Fogwill, 1, 2, 3 Fogwill, como le pusimos en el correo, en el flyer, en alusión al 1, 2, 3 Momia. Momia es, ¿cierto? Nos quedamos todos quietos y vamos a un poco a presentar a nuestros panelistas. Este es un conversatorio, primero que nada, ¿cierto? Quiero decir que es un conversatorio auspiciado por la Universidad de Oklahoma y por el Malva. Así que muchas gracias a Claudia Cavalín, que ha estado detrás de toda esta operación tecnológica, y a Degina Hernández también, que desde Caracas, ¿cierto?, nos está apoyando y nos está ayudando a que esta plataforma, digamos, pueda sostenerse y pueda sostenernos a todos, digamos, porque estamos todos en distintos lugares, ¿cierto? Quiero presentar primero a Leila Guerrero, a quien ustedes seguramente ya, de la cual han escuchado hablar, editora de Gato Pardo, escritora, editora de muchísimos libros en UDP, también en Chile, y una muy buena amiga, ¿cierto? Hola, Leila. Hola Roberto, hola a todos, Laszlo, Diego, un placer estar acá. Gracias por pensar en mí para compartir esto. Por favor. También tenemos a Laszlo Ederly, editor cultural, editor del Cultural de Montevideo, escritor también, que está en Montevideo, desde allí nos está acompañando y ha estado muy cerca, estuvo muy cerca, ¿cierto?, de Fogwill en los últimos meses, diría yo en las últimas semanas, ¿cierto?, en que Fogwill estuvo de visita en Montevideo y compartió con mucha gente antes de regresar a Buenos Aires, donde, claro, falleció finalmente, ¿no? Esto fue hace 10 años y este conversatorio tiene la intención de recordarlo y de partir un poco lo que fue su vida y su literatura y lo que fue también un poco su paso por Montevideo, por Santiago, donde también, al menos yo lo conocí ahí bastante bien, bastante cerca, y por Buenos Aires, donde residía. Un Y placer estar aquí. así que, por favor, Laszlo, sí, muchas gracias por estar acá. Y finalmente a Diego Erland, que es editor, escritor, y está en Buenos Aires. Él es editor de Ampersand, es una editorial independiente, bastante nueva, pero muy, muy interesante. Así que le damos también la bienvenida a Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo están todos? Muy Muy bien, bien. aquí pensando en que después de esta introducción, a ver si tú nos puedes introducir también a la introducción, que fue el último libro, ¿cierto?, póstumo que se ha publicado de Fogwill, se publicó el 2016, hasta donde yo sé es lo último, al menos yo es lo último que recogí, ¿cierto?, de Fogwill, y me parece que es interesante, digamos, quizás empezar por ese libro póstumo, donde Fogwill, de alguna manera, ¿cierto?, se muestra en toda su brillantez, ¿cierto? Incluso, creo yo, en momentos en que todavía no ha terminado el libro, pero el libro fue editado póstumamente, entiendo que en buenas condiciones, y tiene una lectura muy, muy provechosa, ¿eh? Así que, por favor, Diego, que está con su ¿Cómo hijo están? además. Acá está Feli. A Fowl le hubiera encantado La la situación. intromisión del niño. Era Sí, muy sí, fan de sí, los sí. niños, claro. Así que Claro. muy, Fowl atrae a los niños. Flautista Teníamos ese Hamelin. momento fowiliano. Muy, muy. Me Así encanta. que, sí, yo creo que la introducción es un libro que él ya había terminado, lo tenía Damián Ríos, que es un editor y es un poeta argentino que realmente estaba muy cerca y muy cercano a Fowl. Y es un libro además que me parece que es interesante porque tiene una solidez, tiene la solidez de los grandes libros de Fowl, ¿no? Siempre con esas visiones que tiene, es un relato de una persona que va en colectivo a unas termas, y es todo el tiempo la reflexión sobre la necesidad de pensar, ¿no? Y creo que eso Fowl lo aplicó desde sus primeros libros de poesía y en todos sus relatos.
yo creo que la introducción es un gran libro, pero de los libros póstumos que salieron de Fowl, me parece que también La Gran Ventana de los Sueños, que es un libro fundamental para entenderlo, porque de alguna manera es su autobiografía onírica, y en ese sentido es relevante porque Fowl anotó sus sueños desde los años 60. Entonces, todas esas anotaciones son muy, muy interesantes para analizar, para ver qué se encuentra entre líneas en ese libro. Digo una cosa, Laszlo, tú estuviste con él los últimos días, ciertas últimas semanas, incluso me contabas un poco. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese paso por Montevideo? Él llega a Montevideo. Nosotros teníamos el vínculo mío y del equipo del País Cultural fue de los últimos 3 años de su vida aproximadamente. Y se conecta a través nuestro, a través de Elvio Gandolfo, ¿no? Que él sí tenía un vínculo largo. Pero bueno, él conocía la publicación, etc. Y esos últimos años son los donde entramos a conocer. Y él interactúa mucho con el equipo, agradece mucho las notas, el suplemento, etc. Al punto que el corresponsal nuestro en Jerusalén, Yoram Meltzer, terminó siendo, por vía nuestra, el traductor de los pichiciegos al hebreo, donde se estableció a su vez un muy lindo vínculo entre él. Y la invitación a presentar el libro en Jerusalén ocurrió más o menos en esos últimos días, en sus últimos meses, un poco antes, yo creo. Y ya Fowl rechaza el viaje a Jerusalén, e incluso me lo comenta un poco se siente en la obligación de comentármelo porque él ya estaba como sin fuerza, ¿no? Como diciendo, para encarar un viaje de ese tipo. Digo, Israel desde aquí es lejos, pero además es demandante, ¿no? En cuanto a traslados y estadías, y más con la intensidad con que él asumía todo, ¿no? Porque si hay algo que no le faltaba a Fogg era intensidad para estos desafíos. Entonces, y eso es lo que de alguna manera los que estuvimos acá, y Diego seguramente que también estuvo, lo recordará, él vivió con mucha pasión y mucha intensidad su estadía en Montevideo, que fueron unos 3-4 días, y era como, era juvenil, ¿no? Y corría y para acá y para allá, y se presentaba y hablaba, y venía y almorzaba con nosotros, y venía el suplemento. Recuerdo que me dejó de obsequio un Ventolin, como se llama, un vaporizador, Sí. que se acabó el vaporizador allí en el Cultural, y me lo dejó, y entonces yo recuerdo que tomé el vaporizador y le puse Fogg y lo guardé en un cajón, y es el último objeto que tengo de él, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Pero realmente estaba un poco también luchando con esa falta de aire a través de eso. Y bueno, lo que no quiero extenderme mucho, pero el clima de esos días fue muy especial. Problemas de alojamiento, sufrió mucho el frío, sobre todo en la noche, eso lo descompensó durante el día, pero él se sobreponía y seguía en esa dinámica de encarar todo con la misma energía. Hubo gente que lo siguió, hubo gente que él ya tenía sus fans, y entre esos fans quería mencionar, hubo uno que luego, años después, terminó siendo un notable escritor que acaba de publicar una novela el año pasado muy fogwilliana, si se quiere, muy revulsiva. El escritor se llama José Arenas. Y quiero leerles que a su vez acaba de publicar un cuento. El cuento se llama Rest in Peace, Fowl, y de alguna manera noveliza o relata en ese cuento ese pasaje de Fowl por Montevideo, ¿no? Y les quiero leer los últimos 2-3 párrafos, ¿no? Porque son sintomáticos. Dice: Fowl salió de la librería diciendo que necesitaba aire. Alguien le dijo que bajara desde la peatonal Sarandí hasta la Rambla. Fowl aspiró muy fuerte el aire rapaz de la costa uruguaya, pero no sabía que el aire montevideano tiene mufa.
Al autor argentino, los pulmones, que ya estaban siendo maltratados, le quedaron mufados. Fogwill murió unos días después, ya en Buenos Aires. Montevideo mató a Fogwill. Wow. Esto es un poco la visión de alguien de una nueva generación, menor de 30 años, que de alguna manera continúa el legado a través de la literatura. Mm. ¿Tú, Bueno, lo viste, sí, tú lo viste, Leila, cuando regresa a Buenos Aires esos días, o lo habías visto antes? Porque le hiciste la última entrevista, ¿no? Uh-huh. Sí, no, yo no lo vi cuando regresó a Montevideo, yo lo había visto antes en una cena con un amigo en común, estuve como recuperando un poco la cronología. Yo en esa entrevista que hice, que fue hacía calor, era verano, que se publicó tiempo después. Él estaba, bueno, mencionaron recién que fumaba y que le decían que dejara de fumar. Él estaba tratando de bajar un poco la cantidad de cigarrillos que fumaba. Y me acuerdo, la casa, él vivía en el departamento que le prestaba su hijo, Andy, en Palermo, sobre la calle Soler, un departamento lindo, como en dúplex, y era parecía que alguien había tirado una bomba y habían estallado ropa, soga, camperas, plantas, ventolines, la cocina estaba toda cubierta como de platos. Yo sabía que él era un caos, digamos, yo lo conozco desde 2003 a Fogwill. En realidad desde 2002, desde antes, porque me lo presentó Elvio Gandolfo, con quien yo estaba tomando un café en Palermo, y apareció Fogwill, y para mí fue como si hubiera aparecido, no sé qué decirte, no sé, una mezcla no sé, de mito con Darth Vader, porque yo le tenía miedo, digamos, claro. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué te va a decir, digamos? Claro, y yo no sé por qué recuerdo, me parece que estaba en bicicleta Fogwill, pero no sé si lo tengo, por qué, porque nunca lo vi en bicicleta. Y bueno, digamos, esa última vez que lo vi en la casa, porque después lo volví a ver, él estaba muy hermoso, estaba con una ropa muy de verano, parecía un rapero con una musculosa con una camiseta sin mangas y qué sé yo, y para fumar pinchaba los cigarrillos con un alfiler, como para tragar menos humo, ¿no? Nada, era como muy, muy, no sé, como un convencido de que dejar de fumar no era una posibilidad. Y me acuerdo que en ese momento él tenía que ir a buscar, después de la entrevista, que fue muy larga, como, qué sé yo, 3 o 4 horas, y además nos conocíamos bastante, entonces ya era medio como charla al final bueno, no sé si de amigo, qué sé yo, yo lo respetaba mucho y lo quería mucho, y yo creo que él a mí raramente me respetaba por algún motivo. No digo raramente porque era muy rabioso a veces. Nunca lo vi meterse con una persona que fuera débil, digamos, pero podía ser fatal. Y nos fuimos a buscar su auto al mecánico. Y claro, escuchar a Fogwill reclamarle al mecánico por teléfono primero que quería su auto, y el tipo le explicaba que el árbol de leva, que qué sé yo, Fogwill no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Era como un acto cómico. El tipo se le cortaba el teléfono y apretaba tipo como si fuera un teléfono de disco, el celular, una cosa muy, muy extravagante. Y nos fuimos en taxi. Lo acompañé hasta el taller mecánico quedaba cerca de mi casa, entonces les dije, dale, yo voy para allá en taxi, vamos, te acerco. Y íbamos charlando y qué sé yo, bueno, entre cuestiones relacionadas con algunas preocupaciones que tenía con uno de sus hijos en ese momento y todo, me dijo que tenía que cuidarse porque una gripe tonta a cualquiera le daba una semana de cama y a él lo mandaba al foso. O sea, digo, era como muy consciente de lo que le pasaba. Me habló también de una operación que tenía, vos sabés que él había estudiado medicina, o sea, tenía como claras algunas cosas. Supuestamente tenía que hacerse tenía algún problema vascular, sí, Cardíaco, con arteria, me parece, sí, con digamos. arteria, Con sí. arteria, creo. Obstrucción arterial, Una obstrucción, sí. y tenía que operarse, pero me decía que se negaba por completo porque
Es una operación que si sale mal había que amputarle las piernas, digamos, con lo cual él prefería, decía, morir antes de que eso pasara. Pero no lo vi cuando regresó. Yo me enteré de su muerte porque me llamó Elvio el día de su muerte, y bueno, y fui a la Biblioteca Nacional donde lo velaban, pero no lo vi en el momento del regreso. Supe por cuentos que estaba mal, que había estado muy rabioso, creo que también había estado reclamando un dinero. Bueno, la relación de Fowl y el dinero es todo un tema, ¿no? Es todo un ensayo sobre la... Sí, totalmente. Sí, completamente. Es interesante porque uno a veces, yo he escuchado muchísimas, yo creo que todos nosotros hemos escuchado muchísimas anécdotas de Fowl, ¿cierto? Y a veces me pregunto, ¿cierto? Y la pregunta la tiro a la mesa, ¿cierto? ¿Cuánto hay de extensión de la literatura en Fowl de su propia vida o al revés, ¿cierto? ¿Cómo se funden una con otra? Porque tengo siempre esa sensación de cuando yo lo leo, ¿cierto? De que está su vida ahí puesta, está sus observaciones, más que su vida, está su pensamiento, digamos, su necesidad de pensar las cosas, digamos, ¿cierto? Y de trabajar la literatura como una suerte de pensamiento escrito, ¿cierto? Y de develar y de sacar, por así decirlo, pieles de un animal, digamos, que no se sabe cuál es, qué es lo que tiene efectivamente. No sé si ustedes tienen o no esa impresión, si es que me parece que, Diego, me contaban que tú estabas trabajando una biografía de Fowl, ¿no? Sí, hace 10 años que estoy trabajando en la biografía de Fowl. Es cierto lo que decís, me parece que la cantidad de anécdotas que tiene Fowl es inabarcable, por eso creo que la biografía es prácticamente imposible escribirla. Pero me parece que él basaba su literatura en su vida y en su experiencia. Pero también ahí tenemos que diferenciar dos facetas del Fowl escritor. Primero el poeta, que él se consideraba poeta y él quería ser poeta desde adolescente, quiso ser poeta. Y después el narrador, que es la hiperconciencia narrativa y de todos los recursos y herramientas que tiene un relato para poder funcionar. Y eso ya, y además la inteligencia de Fowl hacía que esa hiperconciencia se revelara en el texto mismo. En ese punto la poesía me parece que revela un Fowl muchísimo más frágil, mucho más inestable, mucho más dubitativo. De hecho, él dudó mucho de su poesía en los primeros tiempos. Si bien lo primero que publicó, El efecto de realidad y Las horas de citar, son sus dos primeros libros que publica en su propia editorial, son libros que después reniega. O sea, él reniega, salvo de un poema, reniega de todos esos escritos y de otro libro inédito que escribió en los 60 de poesía. Él se siente reconocido por sus pares con la narrativa, hasta mucho tiempo después, hasta en los 90, cuando empieza a publicar un libro que para mí es una bisagra y un punto de inflexión en su obra, que es Partes del Todo. Ese es el libro de poesía que Fowl dice, bueno, estoy realmente aportando algo a la poesía. De hecho, es muy significativo y siempre me da gracia que en su primer libro de poesía, los primeros poemas de ese libro es como un pedido de disculpas y pedir permiso a ingresar a ese terreno de la poesía, lo cual es raro si uno tiene la idea de lo que fue Fowl y de cómo era Fowl, de pedir permiso para entrar a algún lugar. O sea, Fowl irrumpía en los lugares. Y me parece que esos reconocimientos que Fowl hace a esos poetas, a Juan L. Ortiz, a Hellman incluso, a Neruda, son un pedido de disculpas de, bueno, yo voy a tratar de hacer esto también. Sí. A mí me llamó la atención, por ejemplo, me hablaba bien de Zurita, ¿cierto? No porque Zurita fuera malo o bueno, sino que porque la poesía de Zurita, ¿cierto? Es muy nerudiana, es una poesía muy telúrica, por ponerle un nombre un adjetivo un poco complejo, ¿cierto? Pero él defendía la poesía de Zurita y
y curiosamente cuando fue, yo lo invité a un encuentro que hicimos de poesía en Santiago, ¿cierto? Y la gran atracción del encuentro era Panero, que lo habíamos traído del psiquiátrico de Canarias, ¿cierto? Y Fowell estaba a los pies de Panero, es decir, se conocía absolutamente cada uno de los poemas de Panero, lo admiraba profundamente y digamos, casi había una relación, ¿cierto? Como él se sentía completamente un bebé, por así decirlo, ¿cierto? Ante Panero como una figura ya mítica completamente, como una especie de dragón que surgía del otro lado del mar, ¿cierto? Entonces era muy interesante la lectura que él tenía de la poesía. Esa es la que a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? La lectura que tenía la poesía como una lectura como tú dices, Diego, es decir, donde allí estaba parte de su canasta más esencial, ¿cierto? Y donde estaba allí una de sus... le daba la mayor importancia. No creo que le diera tanta importancia, por así decirlo, al trabajo de la prosa o al trabajo de la intervención en el debate público, ¿cierto? Quiero decir, no que lo trabajara con el codo, sino que básicamente él se sentía identificado con el trabajo poético donde pensaba que había una posibilidad más difícil. Sí, su verdadero desafío era la poesía, claramente, y era lo que quería hacer realmente. Y además sus lecturas de formación es básicamente poesía y teoría, filosofía. Bueno, de hecho siempre hay un texto precioso que a mí me encanta de Fowell, que es la nota biográfica que publicó en su libro Cantos de Marineros en la Pampa, y que está recogido en los libros de la guerra, creo. Es brutal, es maravilloso, es un texto que tiene un ritmo industrial, maquinal, es todo o sea, digo, yo leo ese texto y veo un reflejo incluso de la figura pública que quiso ser Fowell, ¿no? Porque había no voy a decir un divorcio, pero una escisión fuerte entre lo que Fowell era. Él hizo una construcción de un personaje público que era muy auténtico, digo, yo no creo que no lo fuera, pero cuando vos escuchás los relatos no sé, de amigos de él, de personas por las cuales se preocupaba y la llamaba por la noche porque, no sé, la nena tenía fiebre o porque la mujer estaba embarazada y le daba consejos para el embarazo y qué sé yo, o sea, era la misma persona, digamos, pero era el personaje público, era otro. En ese texto, Cantos de la nota autobiográfica a este libro, él menciona que uno de los orgullos que tuvo de tener una editorial en algún momento fue publicar a poetas como Lamborghini, por ejemplo. O sea, que el mayor orgullo de su vida como autor o editor, digamos, es haber publicado un poeta con Lamborghini. Entonces sí, creo que Diego, digo, es verdad eso. Es como, no sé, como si la poesía fuera una cosa como una cosa de otra categoría y lo demás fuera un poco lucha en el barro, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es curioso, en ese texto, el retrato del que tú mencionas, ¿cierto? Él al final de ese texto, él lo dice increíble, ¿no? Lo dice, nadie leerá hasta aquí, dice. Por eso puedo afirmar que creo en la verdad, adhiero a la noción de sentido, cuido la consistencia de los actos y persigo el ideal de autentificación de mí. Esto que afirmo no tiene nada que ver con mi literatura. Sé que la obra literaria nace cuando no hay nada que afirmar, sino todo lo contrario. Una carrera de director de encuestas de mercado y opinión pública me enseñó que la gente no sabe lo que hace, no dice lo que sabe y jamás hace lo que dice. Soy uno de ellos, dice él, ¿cierto? Hay algo de eso, ¿cierto? Hay algo de la máscara también puesta en la narrativa y en la intervención pública, ¿cierto? Que es la provocación. Bueno, de hecho, la máscara, si hablamos de máscaras, es el deseo de ser niebla que él menciona en sus primeros poemas. En el segundo libro, en Las horas de citar, él empieza a deconstruir su apellido y su nombre. Empieza a jugar con todas esas letras y qué es lo que le lleva a pensar en Fowell como el deseo de ser niebla en inglés, ¿no? Ahora, una duda. ¿Por qué 10 años te has demorado tanto? O sea, ¿tiene algún fin? ¿Tiene alguna posibilidad de término tu biografía? No, sí. En 50 años, cuando esté cumpliendo los 90, voy a estar publicándola.
No te preocupes, va a llegar, ese momento llega. Pero... Tiene que llegar ese momento, ¿no? Oye, Lázaro, tú tenías también creo que tiene que ver no tanto con la anécdota, pero sí más bien con la escritura más en prosa, ¿cierto? Que tiene que ver con el japonés, con el cuento célebre, ¿cierto? Del japonés y su afición por la náutica, su pasión por el mar, ¿cierto? Por ese absoluto que tú me hablabas, ¿no? Sí, que en realidad es anecdótico porque por aquellos años, en el 2006, 2007, mi hijo más pequeño, mi hijo mayor, digamos, que entonces tenía 7, 8 años, empezó a competir en náutica, en la pequeña clase Optimist, que son unos pequeños barquitos con una vela cuadrada, ¿no? Donde ellos van solitos allí y bueno. Fogel se interesó mucho por el devenir de Matías en la náutica y por eso yo guardé todos los emails que cruzábamos durante aquellos años, donde él se ocupaba realmente de preguntar, de averiguar, porque ¿qué pasa? Yo soy un individuo totalmente terrestre, no tengo vínculo con el mar. En consecuencia, era un absoluto ignorante. Entonces él como que me sustituía a mí en el rol de padre preocupado por ese pobre niño que tiene un padre que un día me manda un mail, me dice, seguís en el diario todavía, no estás puliendo los metales del barco de tu hijo, ¿no? Como diciendo, sos un desconsiderado. Bueno, esa era parte de la dinámica. Claro. Entonces, eso, y bueno, y preguntas técnicas todo el tiempo, y aliento, entonces yo de alguna manera le correspondía con fotos del pequeño navegante, y me hacía observaciones sobre su mirada, en fin, constantemente, y lamentablemente no llegó a conocerlo, porque el día que mi hijo compitió en Buenos Aires, en el ICA, digo, en general competía en San Fernando y en otros clubes más, en San Isidro, pero el día que compitió allí, él cuando vino Fogg a buscarme, que fuimos al restaurante, a la Brigada, allá en la calle de Nueva York, que fuimos con el hijo, el varón menor de Fogg, a comer, mi hijo estaba embarcado, entonces no lo conocí. Pero bueno, el tema de a qué viene todo esto, es que toda esa pasión, él realmente al hablar de náutica era un tipo calmo, era un tipo protector, era contenedor, estaba en un ámbito que lograba dominar. Y, y de alguna manera, cuando leo japonés, ese cuento de 1981, comprendo toda esa, digo, obviamente conocí otros elementos de su biografía, que había tenido veleros, que bueno, la larga relación con el mar, etc. Y en japonés, de alguna manera, él, y el personaje que construye junto al japonés, eh, al intentar gobernar ese barco que no era, que en una travesía de Buenos Aires a Río, en un barco que no era que estaba mal construido, que era una especie de bestia ingobernable en el mar, etcétera, etcétera, que es uno de los barcos que no es el barco de la historia en sí, sino es otro barco que ingresa, es otra historia que ingresa dentro de la historia. Entonces, para mí, el Fogel de la náutica, y vinculado a la náutica y que además se traslada a la literatura, es un Fogel como mucho más controlado, mucho más calmo. ¿Y por qué? Una de las pocas cosas que aprendí del mar, que algo traté de entender por mi hijo, obviamente, y porque a veces tenía que embarcarme y me mareaba y todas esas cosas que no pasan a los terrestres, ¿no? Que no les pasan a los del mar, es la gente que se siente bien en el mar, es porque está lidiando con ese absoluto, que es el mar, con ese absoluto que además es que no da tregua, enormemente hostil. Entonces, de alguna manera, él encontraba ahí como un alter ego, como un gran absoluto contra el cual luchar y al cual intentaba dominar. Y eso de alguna manera, intuyo, lo calmaba, ¿no? Lo que lo llevaba a
cómo hacer de otra manera. Dominaba muy bien la técnica del mar, dominaba muy bien, sabía, se le rompía la fogonadura del barco a mi hijo, yo tenía que salir como un desesperado a arreglarlo, que para mí era como arreglar una canilla del baño, no entendía nada yo. Y entonces él venía con consejos técnicos y acá, y que la fogonadura que hace esto, y que hace lo otro, era toda una cosa, entonces realmente fue muy, muy útil, ¿no? Para mí lo personal. Y creo que de alguna manera japonés resume lo que es el vínculo del mar, de Fouil con el mar. Hay uno, yo creo que también ¿sí? el mar es una metáfora que utiliza bastante para hablar sobre el lenguaje, ¿no? Y es eso que me parece que lo toma mucho de Lamborghini, de Osvaldo, lo imprevisible que puede ser el lenguaje, y me parece que el mar también tiene que ver con eso. Sí, y quiero justamente citar porque uno de los mails que recuperé, en el cual justo en esos momentos él estaba en conversaciones muy intensas con Joran Meltzer en Jerusalén a raíz de su traducción. Entonces, ponen el gran magia, gracias por el número que enviaste, fácil de agradecer, etc. En cambio, no hay palabras para agradecerte el contacto con el beduino Joran. La pasé bien con él y contento, porque lo vi llevarse en la mente el recuerdo del viento, la sal, la luz y el color de la ominosa Punta del Este, y del Gomón, y del pequeño capitán, y del capitán en ciernes Laszlo. Bueno, en fin, Meltzer había estado casualmente en Punta del Este con nosotros en una de las regatas, etc. Entonces, como que por ahí, digo, él disfrutó esas vivencias que le transmitió Joran y las plasmaba acá, ¿no? Del mar, del olor a mar, y de ese estar metido en ese ambiente en extremo hostil, ¿no? Porque el mar es una hostilidad absoluta para el marino y para él, que además insistía en la nobleza del hombre lidiando en esas circunstancias con una vela y con un mástil y con un casco. No tenía una buena relación con los motores, a pesar de que sabía de motores, de náutica, pero él más de una vez me dijo que le atrapaba eso. El hombre luchando con la naturaleza sin más elementos que una vela y que su inteligencia y su capacidad de resolver esas ecuaciones al cual te obligan la navegación a vela, ¿no? Que nunca es recta, siempre es en zigzag y todas esas cosas. Claro. Ahora, por contraste es interesante porque por contraste a esa inmensidad, ¿cierto? Y esa pasión que tenía por esa inmensidad de la navegación, a la vez, ¿cierto? Tenía una especie como, a mí me resulta muy entrañable o más bien nostálgico, ¿cierto? El hecho de que no esté en estos momentos Fouil escribiendo. Porque en una pandemia como la que vivimos, ¿cierto? Creo que es el escritor perfecto para describir, ¿cierto? Los estados de ánimo y esa, por así decirlo, ese contraste de lo que es la enfermedad, lo que es la amenaza de la enfermedad, con esa escritura quirúrgica que tenía él, con esa escritura como al detalle, ¿cierto? Donde podía relacionar una aspirina, ¿cierto? Con los extraterrestres y de allí, ¿cierto? Ir a un punto que le interesara. Entonces habría una experimentación en él, en una cosa muy específica, en una prosa, ¿cierto? Muy limpia, diría yo, ¿cierto? Donde buscaba digamos, surcía, ¿cierto? Cosas un poco inesperadas para el lector. Y no sé si ustedes tienen esa misma impresión, yo al menos yo creo que yo al menos lo echo de menos como narrador de estos tiempos, digamos, ¿cierto? Y sin duda, sí. Y se ve en las sucesivas ediciones que tuvo o retoques que tuvo Los Pichiciegos, hasta esa que es la mía, la que yo prefiero, que es la del Ateneo, donde él mismo en el prólogo, que es un prólogo absolutamente maravilloso, la sentencia como la edición definitiva de Los Pichiciegos, ¿no? Y entonces era, a pesar de que la escribió teóricamente en 3 días, Pichiciegos, en circunstancias guerra Malvinas, etcétera, etcétera, cuando todavía no había sido derrotada Argentina, fue
tuvo sus elaboraciones posteriores. Y eso es lo que queda revelado allí, en esa edición. Yo hace rato que lo extraño a Fowell como él, bueno, tenía un oficio de columnista, podríamos decir, si se puede decir, ¿no? Que yo creo que es tan chica la palabra para lo que hacía Fowell en esos textos. Eh, Digo, me hubiera gustado saber qué hubiera escrito Fowell sobre Trump, me hubiera gustado saber qué hubiera escrito Fowell sobre Bolsonaro, me hubiera gustado saber qué hubiera escrito Fowell sobre el feminismo, me hubiera gustado saber qué hubiera escrito Fowell sobre Harvey Weinstein, me hubiera gustado saber, seguro que ahora estaría a favor de la pandemia, o sea, quiero decir, estaría diciendo que el virus está bien, digo, era un tipo realmente que no, primero que nada siento que pensaba en picado. Tenía mucha espalda, en términos de que no tenía temor, digamos, era una persona completamente equipada. Bueno, eso, un capitán de barco, alguien que sabe atarse un mástil y aguantar, estaba muy equipado para devolver todo tipo de ataque de una manera demoledora, digamos, o sea, Sí. no. Entonces escribía, qué sé yo, no sé, sus columnas famosas en contra Sí, del aborto, por ejemplo, contra una el cosa que aborto. Sí. nunca esperaría hubiera esperado de Fowell. Mm. ¿Tú Digo, crees que tú crees, Leila, que sería objeto de la cancelación, de la cultura de la cancelación hoy en día? no lo sé, pero Las fichas. ¿cómo, Diego? Se compró todas las fichas. Se compró todas las Puta bitch. fichas, sí, posiblemente. Pero bueno, también Gritó bingo hace 10 años, ¿no? Claro. Sí, qué sé yo, no sé. Digo, me parece que realmente era a mí hay mucha gente que ha fallecido hace pocos años, Fowell entre ellos, a los que yo extraño de verdad, como siento como una especie de orfandad de pensamiento, ¿no? Como esa gente que, no sé, que pensaba fuerte, o sea, como... y me parece que hay una cosa hoy de cierto cuidado, de cierta cosa políticamente correcta, ¿no? Y a mí me encantaría ver a estos tipos que eran salvajes, como Fowell, Y además, pensando fuerte, en voz alta, ¿no? no dudaba en quedar en un lugar incómodo, ¿no? O sea, sí, no dudaba para nada. No, Y es que claro, esa incomodidad era lo que te hacía pensar. Me parece que las posiciones de él contra el aborto y ese tipo de cosas, y Sí, ese tipo claro. de temas, me parece que también él se ubicaba en ese lugar para tratar de pensar corrido de lo que está pensando el progresismo. Y me parece que en Sí, ese punto es un ejercicio de pensamiento permanente. Sí. claro. Bueno, totalmente. vivir fuera el libro, digamos, y Vivir el afuera, propio sí. título, ¿cierto? Es eso, ¿no? Es desplazarse, ¿cierto? Del sentido común, por así decirlo, ¿ah? Y tratar de pensar las cosas y tratar de mirarlas, digamos, desde fuera, digamos, ¿no? Ese es Sí, también con una capacidad casi visionaria. Digamos. A mí me impresiona, Diego mencionó un libro que para mí es estremecedor, que es el de los sueños. El último sueño de ese libro, lo tengo acá, pero está lejos, así que no voy a buscarlo. Pero, digo, es un sueño en el que prácticamente es un sueño profético de lo que le pasó muy poco después, digamos, ¿no? El último sueño de ese libro. No quiero decir con esto que Bob Fowell era una persona profética, pero sí sabía, digo, Los Pichiciegos es una novela de anticipación, prácticamente, ¿no? Sí, Es un Totalmente. sí. tipo que leía capas de, digo, ¿no? Todo el trabajo que hizo como talentosísimo publicista, como talentosísimo trabajador en departamentos de marketing, digo, para todo eso hace falta ver más allá. Mm, Es crear mm, necesidades, es leer la sociedad, un tipo con una capacidad para leer la sociedad eh, mm, impresionante. Y eso se veía no solo mm. en su trabajo en las empresas, digamos, sino que también se veía en su literatura, ¿no? Esa Mm, capacidad de anticipación. Como... mm, Es que todos los que trabajaron con Fowell en sus dos empresas, en la empresa de investigación de mercado y en la agencia de publicidad, te decían que Fowell podía leer un resultado de una investigación y encontrarle vectores diferentes a lo que Claro. todos estaban viendo, veían, bueno, esta conclusión. Fowell te estaba mirando otra conclusión siempre. Entonces, mm, eso lo hacía muy,
valorable y por eso la empresa de investigación de mercados fue una de las más importantes que hubo en Latinoamérica en ese momento. Ahora, sin embargo, todas estas intervenciones, ¿cierto?, en los artículos que tú mencionas, Leila, arrastraban, digamos, polémica y arrastraban rivalidades, ¿cierto? Y, por supuesto, mucha gente hablaba de cierta maledicencia de Fogg, ¿cierto? O incluso se sentían ofendidos por la postura o la contradicción, ¿cierto?, que ponía en evidencia en muchos de sus escritos, digamos, públicos, ¿cierto?, de los escritos más de columna, más de artículo. ¿Cómo lo veían ustedes? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ustedes que seguían de cerca, ¿cierto?, esas intervenciones de Fowler? No sé, una sola cosa. Digamos, buena parte de esa producción se hizo mucho antes de que existiera, no sé, Twitter, esta cosa como de la tribuna pública, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, provocaban incomodidad y todo esto, pero no era que había una reacción escandalizada. Yo creo que lo que yo más tengo en el registro del Fowler público, digamos, eran yo usaría la palabra ataque contra autores, digamos, que eran consagrados, ¿no? Se había inventado como unas némesis ahí, como unos enemigos contra los que eran grandísimos escritores y contra los que cargaba de una manera burlona, descomunal, digamos. Jamás lo hacía contra una persona que no tuviera su misma categoría. O sea, nunca lo vi burlarse y de hecho era como muy generoso muy, muy, muy generoso con escritores jóvenes. Digo, era el más joven de todos, en términos de que leía, cada vez que te encontrabas con Fowler, te citaba 25 autores nuevos, y para mí, que yo no leía tantos autores, era como medio vergonzoso, porque me preguntaba como, ¿leíste a tal? No, ¿leíste a tal? ¡Loca! ¿A quién leíste? ¿Leíste a alguien? Pero yo lo que más recuerdo, más que las polémicas que podían desatar algunas de las columnas, es esa rivalidad casi más por parte de él, digamos, ¿no? Como que él fogoneaba mucho eso con algunos escritores determinados, que de hecho cuando él falleció hicieron textos muy bellos y muy nobles en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo Martín Cohen, que escribió una columna preciosa en la cual se preguntaba por qué iba a hablar bien de Fowler, por qué iba a hablar de Fowler si Fowler hablaba mal de él, ¿no? Entonces decía, bueno, porque Fowler habló muy bien de mí en un momento y después decidió empezar a hablar mal, y por qué no voy a hablar de Fowler cuando, o sea, voy a hablar de Fowler cuando hablaba bien y voy a dejar de hablar de Fowler cuando él hablaba mal de mí. Claro. Pero sí, era muy agresivo, era muy, muy, muy agresivo, muy despreciativo, decía. No le gustaban los escritores que no tenían hijos, por ejemplo. Entonces, mira, eso no lo sabía. Sí, Interesante. no, decía cosas muy feas de los escritores, por más grandes que fueran. Bueno, los hijos eran para él un principio, digamos, ¿no? ¿Cierto? Quiero decir, claro. Eran algo muy importante, ¿cierto? Lo dice en el retrato. En el retrato dice, criar hijos, no sé cuánto, y servirlos es lo más... Y servirlos. Es decir, bueno, yo me acuerdo, vos te acordás que vos presentaste acá un libro en Buenos Aires, Roberto, una novela tuya, y la presentó él, la presentó Fowler con otra gente, y después nos fuimos todos a cenar. Desde que te quedaste firmando libros en la librería y hasta que fuimos al restaurante, Fowler me dijo que por favor lo acompañara a llevarle unas cosas a los hijos que se iban de campamento. Le dije, sí, dale, te acompaño. Era cerquita, eran como 10 cuadras en taxi, y después fuimos al restaurante. Y yo dije, bueno, los chicos, y le digo, ¿dónde se van? No sé, se iban a un lugar así como salvaje, inhóspito, lleno de mosquitos y en una carpa para media persona. Y yo dije, bueno, les llevará, qué sé yo, no sé, un equipo de supervivencia, algo. Y llevaba una bolsa como de supermercadito, así como de nylon en la mano. Y yo, ahí lleva las cosas para los chicos. Bueno, llegamos hasta la casa de los chicos, tocó el timbre, bajaron los chicos, ni abrieron la puerta, se asomaron así, él le dio la bolsa y se fue. Digo, ¿qué le trajiste? Fue 5 barras de chocolate de este tamaño. O sea, ese era el equipamiento, ¿no? Para sobrevivencia. Para chicos, claro, barras de chocolate. Digo, pero que van a algún lugar frío. No, creo que si iban al litoral argentino, que es un caldo caliente, chocolate les había llevado, como una tarea así como de padre ejemplar, ¿no? Y después nos fuimos al restaurante a cenar con ustedes. Claro, bueno, igual, perdón, pero quisiera poner un asterisco, no debe haber sido fácil y no debe ser fácil ser hijo de Fowler.
No debe haber sido, no fue fácil ser hijo de Fogwill, pero tuvo relaciones de padre muy diferentes con fueron 5, pero claro, son de 3 mujeres, ¿no? Entonces, me parece que los 2 primeros, Andy y Vera, tuvo una relación totalmente diferente a la que tuvo con Francisco y diferente a la que tuvo con José y Pilar, que son los últimos 2. Me parece que ahí, en ese tiempo, digamos, desde el 68 que nace Andy hasta los últimos, Fogwill mutó mucho también y entendió también su condición de padre. No, yo creo que al principio Fogwill no estaba muy seguro de ser padre, no estaba muy decidido, pero después fue encontrándole esa vuelta. Igual él siempre me dijo, vos tenés un hijo y durante 2 años no vas a escribir nada, así que hacete esa idea. Cuando fuimos a la brigada a almorzar, me acuerdo, hablamos de 1.000.000 de cosas y me manda un mail enseguida, después que me dejó, que volvimos, donde podría haber comentado o agregado algo de los libros que hablamos y de las películas que comentamos y todo, y lo único que me pone en el mail es: mi hijo te incorporó a su colección de viejo buena onda. ¿Qué más podrías pedir? O sea, eso era lo que importaba de ese encuentro, ¿no? Que su hijo estuvo allí y participó, y disfrutó en general en silencio, ¿no? Porque él, pero es interesante eso de que, claro, yo creo que si desconfiaba de los escritores, desconfiaba más todavía de los escritores que no tenían hijos, lo que dice Leila, ¿cierto? Eso es una especie de principio, ¿no? Que tenía, ¿no? Y era parte también de cómo entendía, creo yo, la vida y la literatura y su propia posición allí, ¿no? Es un modelo de enunciación, por así decirlo académicamente, ¿cierto? Es una manera también de instalarse, ¿cierto? Y desde allí charlar y conversar. Pero, no sé, yo abro un poco la mesa para hacer preguntas de la gente que está siguiendo el conversatorio, si hay comentarios, me los pueden hacer llegar. Dice, a ver, aquí tengo uno, dice, ¿cuál consideran que es el texto ideal para empezar a leer a Fogwill? Yo pienso que pudiera ser Muchacha Punk. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que es Pichiciego, pero Pichiciego no sé todavía lo que es un Pichiciego. Usted no sé si saben ustedes lo que es un Pichiciego. Yo todavía no lo he podido definir, digamos. Yo recomiendo los Pichiciegos, ¿no? Sí. ¿Y Diego? Yo empecé con Muchacha Punk y me parece que también es una buena puerta de entrada para entender a Fogwill, y además es un texto que la conciencia de la gramática en inglés, eso me parece fascinante, de cómo él construye las frases de la muchacha punk, digamos, en inglés, pero lo hace en español, me parece alucinante. Digamos, en ese momento cuando lo leí de adolescente, no sé si me di cuenta de eso, pero algo, un enrarecimiento había en ese texto. Y me gustaba. Sí, muy bien. Y además cómo empieza, ¿no? Como, ya el comienzo es increíble, ¿no? En la primera frase. Una vez tuve una relación con una muchacha punk, que lo dice en el año 82, ¿no? La cosa que es, vamos, muy sí, muy es puesto anterior, en lo claro, está puesto en lo 79. contemporáneo. Sí, exactamente, imagínate. Dice otra pregunta, dice, ¿pueden elaborar sobre la relación entre Fogwill y la música? ¿Alguien puede elaborar un poco lo que fue esa relación? Porque le gustaba mucho la ópera. Yo me acuerdo que en Santiago en alguna cena se puso a cantar ópera a capela, ¿cierto? Enamoró a un par de chicas ahí que estaban. Sí. Y era fanático, ¿cierto? Realmente muy y conocedor sí, claro. muy profundo, digamos, ¿cierto? De ciertos estilos musicales. Creo que estudió alemán también para poder... estudió alemán para saber, para entender. Sí. Para saber exactamente. ¿no? Sí. Y los líderes de Schubert les encantaban. La relación de Fogwill con la música es absoluta. O sea, me parece que ahí entendió todo también. En los poemas del principio también la relación entre el canto popular, el tango, qué es lo que aprendí yo del tango para poder hacer poesía. Tiene una relación muy cercana con la música y de hecho en algún texto lo escribí, los hijos
decían que cuando Francisco es pianista, Sí. los hijos dicen que cuando él escribía siempre se hacía un sonido y era como una burbuja en la que se metía para poder escribir y los hijos le reclamaban cosas, y él estaba con la con un tono no hacía una melodía, él hacía un tono. Entonces con ese tono él escribía y estaba todo el tiempo dándole vueltas a las frases y cambiando las palabras y todo el tiempo las decía en voz alta. Y también es una música, digamos, noise, pero es una música que está rodeándolo para poder escribir. Y Dice, además, sí, sí. él tiene uno de sus libros más importantes de formación, es un libro de Agustín García Calvo que se llama Del ritmo del lenguaje. Ese libro, la relación que hay con el ritmo, con la música del texto, es fundamental para Foucault. Sí, yo creo, perdón, también, pero sí. me parece que la relación que tenía con la música es obvia también en la prosa, ¿no? O sea, la prosa de Foucault se puede solfear. Sí, tiene una métrica que es impactante y además sí. No hay obra menor en ese sentido. Me parece que ahí hablo de la prosa, no ya de la poesía, ¿no? Que también me encanta Claro. la poesía de Foucault, pero realmente es eso, o sea, es una... Él de hecho cuando hablaba de escribir, decía cosas como, viste, cuando empieza a sonar la musiquita, ¿no? Decía como que cuando te suena la musiquita, el tiki, 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 y bueno, eso era ¿no? Como estar metido en esa burbuja, en ese estado Sí. tomado por esa métrica, digamos. Claro, bueno, él habla, ¿cierto? Es curioso, él habla en ese texto de retrato, ¿cierto? De la voz. Uh-huh. No, curiosamente no habla de la lectura, sino habla de la voz, Sí. ¿cierto? Es decir, es un oído el que tiene allí, ¿cierto? Y que lo impulsa a escribir desaforadamente a veces, ¿cierto? Y cuando está muy tranquilo no funciona esa voz, cuando tiene crisis, si tiene desapegos, si tiene contradicciones muy fuertes, ¿cierto? Explosiones, digamos, es donde sale esa voz, ¿cierto? Eso es súper interesante también, porque es parte de la relación que él tiene con la música. Me dicen que recomiende que está todo, que Muchacha Punk está en el dossier que publicamos en Latin American Literature Today, ¿cierto? En el libro ahora, si me mandan el mensaje para que todos los interesados puedan consultar y ver ese relato, ¿cierto? De Muchacha Punk. Hay una pregunta de José Arenas para todos los panelistas, que es más bien un comentario. Dice, por Foucault conocí a Cartola. Él me citó una frase y me dijo, comillas, ¿vos entendés lo que es eso? Cierre de comillas. Del mismo modo que podía hablar de un enorme escritor. No sé si, Laszlo, tú que conoces a José, ¿tienes alguna pista de esto? No tengo pistas por ahí. Me desacomoda. Y preguntan también dónde pueden leer la entrevista que le hizo Leila a Foucault. El plano americano, ¿no? Plano americano. Sí. Sí. Claro. Está todavía, es encontrable, ¿no? Esa entrevista. Lo reeditó, lo reeditó Anagrama hace poco, así que sí, ahí está rodando. Muy bien, muy bien. Déjame ver que también hay otros elementos aquí que están... sí, ese es esto, déjame ver. Alguien habla de la relación de Foucault con el folclore. Y de el encanto que tenía él con el tema del folclore, que no pareciera, digamos, uno desde afuera, ¿cierto? Podría parecer extraña esa relación. No, pero le encantaba. O sea, él considera a Leda Valladares fundamental para la cultura argentina, María Elena Walsh también. Él tenía algunos compositores argentinos, Atahualpa, o sea, realmente que consideraba que estaban a la altura de los grandes poetas, no solamente de la Argentina, o sea, realmente los está ubicando en un lugar muy importante. Sí. Es interesante también el homenaje que le hace siempre, nunca se olvida, ¿cierto? Foucault de nombrar a Lamborghini, ¿cierto? Es decir, es como una realmente, es un camino que parece haberle trazado a él también, es decir, la influencia de Lamborghini como
como un experimentador y un vanguardista, ¿cierto? Padre un poco también de lo que ha sucedido con algunas de las tendencias de la literatura argentina, parece ser muy, muy importante, al menos siempre lo está citando, ¿no? Sí, siempre lo cita. Yo creo que a los dos Lamborghini, Leónidas y Osvaldo, fueron fundamentales para Fouil y para su formación. Quizás con la relación de Osvaldo fue siempre muchísimo más complicada, conflictiva entre ellos, ¿no? Porque también eran dos personajes. Claro. Yo si los encontraba en la calle cruzaba, porque eran complicados los dos. Osvaldo era medio psicópata, entonces... Sí. Cosa que no pasaba con Fogg, ¿no? Con Fouil uno nunca cruzaba, uno era como encontrarse y era, para mí era luz, ¿no? Era energía pura, ¿no? Sí. Una energía, como esa energía que se está consumiendo, ¿no? Entonces, que te provoca un cierto vértigo, quizá producto de esas inteligencias feroces, ¿no? Que dicen, por Dios, ¿cómo anda esta cabeza, ¿no? Y a mí me provocaba admiración, realmente estar al lado de él, compartir esos minutos a veces que era realmente, bueno, inolvidable, ¿no? Porque te marcaba. Sí, era interesante porque era una presencia de una brasa, ¿cierto? Como te encontrabas con una brasa que estaba ¿cierto? Ardiendo siempre. Sí. Te podías quemar muy fácilmente. Si la tocabas o te acercabas mucho, te ibas a quemar, pero te daba una energía muy, muy poderosa, ¿no? Muy, muy fuerte y muy clara, digamos, de que era eso, ¿no? ¿Cierto? Una especie de pila, ¿cierto? Encendida. Yo me acuerdo una comida que tuvimos en Montevideo en el último viaje, que fue a la noche, que estábamos con Edmundo Pasoldán, fuimos con Yuri Herrera, que fue la motivación de que él aceptar ese viaje era poder conocerlo a Yuri Herrera. Eso era... Y eso también me emocionó, digamos, que él solamente quisiera viajar para conocer a un autor mexicano muy joven que recién estaba empezando a publicar y quería conocerlo personalmente. Y bueno, y con otras personas más, y en esa parrilla que comimos en Montevideo, él hablaba, obviamente todos querían conocerlo ahí a Fouil, y se largó a cantar Lieders en alemán, en voz alta. Me acuerdo que Caparrós estaba en la mesa de adelante y le hacía bromas a Caparrós. O sea, creo que esos momentos de ese Fouil esa presencia tan fuerte que tenía, eran unos momentos de una intimidad que era muy lindo poder verlos. Y en ese sentido me parece que los que pudimos conocerlo personalmente y quizás un poco más en la intimidad, podemos tener un arco de otros pliegues de ese Fouil, que me parece que son los pliegues que son interesantes para poder pensar la figura de él. Sí. Y además de todo ese anecdotario personal, lo curioso, no curioso, pero era la integridad de cómo eso se continuaba en su obra, ¿no? En su narrativa, en su poesía. O sea, había una integridad realmente entre lo que era el Fogg en persona y lo que era él narrando, ¿no? Sí, había un lazo orgánico, ¿cierto? Efectivamente, uno lo sentía, era muy claro. Y uno lo siente al leer, tanto poesía como narrativa, como polémica pública, ¿cierto? Había algo allí que estaba siempre enlazado, ¿cierto? Se estaba construyendo. Es curioso porque con Fouil uno tiene la sensación de que la literatura es para pensarla, ¿cierto? No para escribirla. Para pensarla y pensar con las palabras, tratar de encontrar respuestas o ampliar las preguntas quizás, ¿no? Bueno, me dicen que estamos en la hora. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, ¿cierto? A Laszlo, a Diego, que espero poder leer la biografía en algún momento. Sí, de por Fouil. favor. Vamos a quedar esperándonos, Diego. Y a Leila, por supuesto, este conversatorio, este encuentro, ¿cierto? Ha sido realmente genial poder compartir con ustedes y ha sido genial poder recordar a Fouil, ¿cierto? De tantas maneras. Quiero agradecer a Claudia Cavalín, ¿cierto? Y también a Gina Hernández, ¿cierto? Que han estado detrás de esta producción vía webinar y toda la conexión. Así que eso, no sé si quieren agregar algo más cada uno de ustedes. Laszlo. No, simplemente agradecer a todos los que se han conectado para escucharnos, ¿no? Porque
realmente haber conocido a Fogwill y poder transmitirlo y recordarlo así para mí por lo menos es una gran alegría, ¿no? Y espero haberlo podido transmitir, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, también un placer poder hablar con todos ustedes. Sí, lo mismo. Gracias, Roberto, gracias a todos los que organizaron esto y gracias a todos, a los compañeros, Diego, Laszlo, y también a la gente que estuvo siguiendo la charla. Y bueno, siempre es muy grato recordar a Fogwill y también tiene un punto de pena, de tristeza, ¿no? Porque uno hubiera querido tenerlo, no sé, 20 años más mínimo. Sí, completamente de acuerdo. Completamente. Sí. Y esperamos volver a encontrarnos cuando podamos presentar el libro de Diego, ¿eh? Sí, dentro de 20 años, Diego, por favor. No importa lo viejo que estemos. Muchas gracias. Chao. Gracias a vos, Roberto. Gracias a todos. Chao, Laszlo. Chao, Diego. Adiós. Chao, Leila. Chao, Roberto. Chao, Laszlo. Chao, Laszlo. Adiós. Adiós.